Saludos, saludos. Ya estamos comenzando acá la grabación de esta segundo diálogo panel sobre EPP, guerrilla o mafia, con el reconocido, le digo a un periodista porque seguí siendo comunicador, Hugo, periodista, profesor e investigador de la CONACYT, Hola, eh, ¿qué Hugo Pereira. tal? Entró Jorge. Hola Jorge, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Si Hola, ¿qué puedes tal Alejandro? ¿Qué tal Hugo? ¿Todo bien? desactivar tu cámara, Jorge. Sí, Eso sí, es, ahí hola. está. ¿Ahí? Sí, te estaba hablando de Hugo Pereira. ¿Qué tal Hugo? ¿Qué tal Jorge? Si pueden saludar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Hugo tal Hugo? primero. Buenos días, Jorge. Buenos días. Buenos días, Un gusto. igualmente. Bueno, estamos en esta segunda parte. Vamos a ir directo para... Jorge ayer justamente me estaba diciendo que tenemos que hacer más dinámico esto. Vamos a hacer simbólicamente unas cápsulas de 5 minutos, ¿verdad? Pero en realidad lo que marcaría el ritmo sería la conversación sobre todo. Hoy vamos a ser más dinámico. Bueno, tenemos los siguientes hechos. Liberación de Paul Reimer. Quiero agregar, porque es parte del contexto político, la impunidad de Hugo Javier, el gobernador central. Y este último hecho del supuesta eliminación de un miembro de la KEP, que yo no lo podría llamar eliminación, más bien lo llamaría una situación de enfrentamiento fatal, que no es lo que pide la Constitución y las leyes, porque se supone que todo delincuente, la finalidad tanto de la Constitución como del Código Penal y de la propia policía, es que los delincuentes sean detenidos, procesados judicialmente y si corresponde sancionados penalmente, ¿verdad? Recordemos que en Paraguay no existe la pena de muerte. No está habilitada las ejecuciones extrajudiciales. Y bueno, vos hubo que brevemente, ¿verdad? Dentro de esta cápsula de 5 minutos. ¿Qué está generando todas estas situaciones hechas en San Pedro y Concepción? Podríamos hablar de que las organizaciones campesinas, que es la que se sienten más afectadas, los dirigentes sienten que están bajo un estado policíaco represor que no les da ninguna garantía en sus derechos básicos. ¿Qué lectura se puede decir sobre todo la liberación de Paul Reimer, que estaba ahí a 10 kilómetros de su casa, había sido prácticamente en las narices de las FTC y nada? Y los que caen no son los del EPP, son de entre comillas, AKEP. ¿Qué lectura le das a esto? ¿Realmente se puede decir que aumentó la inseguridad para los dirigentes de organizaciones sociales, tanto de San Pedro como de Concepción? Muy interesante la consulta, José Alejandro. Yo creo que en realidad es una continuidad de todo un proceso de mucho más larga data. Creo que no se puede entender lo que pasa en el norte paraguayo si eso no se coloca en un contexto histórico. Más del 70% de las muertes de campesinos en el marco de la lucha por la tierra en el departamento de Concepción, 75% durante la dictadura. Perdón, luego de la caída de la dictadura, hasta hace muy pocos años atrás, fueron provocadas por bandas parapoliciales o por sicarios. Ese es un dato muy importante que también hay que conectarse con otro antecedente histórico todavía mucho más de larga data. Concepción tenía en el pasado una política estatal de seguridad en el que estaban, por una parte, los propietarios, desde la época colonial estamos hablando, propietarios de grandes establecimientos que tenían a su cargo a bandas armadas que combatían contra la población indígena, principalmente. Hay muchas masacres que se han generado en el pasado. Es decir, desde la época colonial hasta nuestros días, esta es una cuestión que continúa. Se da en el marco de la expansión extractivista. Y hay que tener en cuenta que las dictaduras de América Latina principalmente fueron instaladas, es decir, sirvieron
para permitir la reproducción del capital. Porque la militarización juega un papel central en la formación extraeconómica del capital. Estos regímenes totalitarios en América Latina abrieron el paso a la aplicación de medidas económicas acompañadas de violencia. Estas acciones de contrainsurgencia en realidad apuntaron a la eliminación de cualquier sujeto o colectivo que representara un peligro para la reproducción del capital. Y hay que tener en cuenta, por ejemplo, el caso de Chile. El golpe contra el presidente Salvador Allende se da en el año 1973. En 1974, el dictador Augusto Pinochet pone en marcha emite un decreto que incentiva la explotación forestal en las regiones centro-sur del país andino. Esto se traduce en la ocupación de los territorios del pueblo mapuche, que sufre desde ese momento la depredación y la degradación de los recursos naturales que generó el extractivismo en su territorio. Hasta hoy en día continúa, hay que decir, dicho sea de paso, esta cuestión. Las protestas que se dieron en Chile por parte de los mapuches fueron reprimidas mediante torturas, ejecuciones, encarcelamiento y desapariciones. Y la represión chilena, en ese marco, encontró su justificación en el marco discursivo referencial que se estableció por parte del gobierno militar, que se resumía en expresiones como indio revolucionario, subversivo, enemigo de la patria. En el periodo democrático, los grandes medios de comunicación de Chile se encargaron de actualizar y reforzar la línea discursiva de la dictadura pinochetista respecto a los mapuches, principalmente a partir de un hecho ocurrido en el año 1997 en la Araucanía hacia el sur de Chile, en donde los mapuches supuestamente quemaron camiones de una empresa maderera, y en ese momento se inicia una nueva ofensiva discursiva contra los mapuches que también va a que justifica su represión. Hay otro caso al cual quiero señalar, porque también hay que entender, esto hay que colocar en un contexto mucho más amplio. Hay otro caso fundamental. En Guatemala, el gobierno asesinó el gobierno militar asesinó a más de 400 personas que se habían negado a abandonar sus tierras porque el gobierno dictatorial estaba decidido a construir una represa hidroeléctrica. Sí, las personas fueron, digamos, más de 400 y fue condenada a Guatemala por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, cuando ampliamos de manera mucho más amplia, cuando ampliamos el zoom y no nos detenemos en cuestiones, digamos, puntuales, coyunturales, que no nos permiten ver un contexto histórico mucho más amplio, no nos permiten ver la cuestión estructural, nos quedamos en, digamos, análisis que son bastante precarios. Y hay que decirlo, en nuestro país estamos muy acostumbrados en Paraguay a hacer análisis coyunturales y no a colocar en un contexto más amplio. Eso nos impide entender lo que está pasando realmente, José Alejandro. Esta es una continuidad, lo que sufren los campesinos es una continuidad del proceso histórico. Claro, sí. También, claro, por supuesto, nuestros medios, lamentablemente, mayoría de periodistas corporativos, sin estigmatizar a todo el periodismo paraguayo, caen en esos análisis muy precarios. Ahora paso a Jorge. ¿Cómo vos entendés, Jorge, este tema? Justamente esta liberación de Paul Reimer, pero en el contexto mafioso que manejás bien, ¿verdad? Porque en estos años estamos teniendo un auge de la mafia en Paraguay. Y ahora tenemos a la Nangreta, ¿verdad? La mafia italiana. Vemos por un lado, justamente en actividades mafiosas, que se le defiende al gobernador de Central, que no es un dato menor. Si contextualizamos, vemos que inclusive se da al mismo tiempo que estos hechos en el noreste de Paraguay. Llega también la Nangreta, o sea, ya está hace tiempo acá, se reconoce recién ahora. Y vemos un estado ambivalente. Por un lado, la Cámara de Diputados defendiendo manifiestos hechos de corrupción. Por otro lado, la Cámara de Senadores queriendo investigar esos hechos de corrupción, como el caso de Ramón González Daerra, que van a hacer una comisión de eso. Y el tema de la mafia. ¿Vos qué, a nivel histórico y contextual, qué manejás vos? Sobre todo de la mafia italiana y el Estado. La relación entre ambos, ¿cómo podrías comparar a nivel histórico nuestra situación actual
con la, por ejemplo, la situación histórica de la mafia italiana. Jorge, parece que Jorge... Bueno, vamos a continuar entonces contigo, Hugo, porque... Hola, hola. Sí, ¿Me Jorge, escuchan? Sí, sí, sí. te estaba preguntando... No sé si escuchaste la pregunta. Sí, escuché todo, sí, sí. Yo comparto plenamente con Hugo de que todo lo que está ocurriendo en el norte, para mí es un efecto de una estructura económica, social, que no es nueva, que tiene más de 100 años, porque si nos remontamos a la historia, tenemos los mismos problemas de hace 100 años. Por ejemplo, un pensador paraguayo, un historiador que estudió bastante la lucha por la tierra en el Paraguay, Carlos Pastore, justamente en su libro, denuncia que en tiempo que se dictó la ley de enajenación de las tierras públicas, dice que se enajenaban todas las praderas y los bosques principales del Paraguay. O sea, todas las riquezas naturales como las praderas, los bosques, y culpaba al capitalismo internacional, a los agentes del capitalismo internacional y a los voceros del gobierno de ese tiempo, que sin embargo realizaban una intensa propaganda para las ventas yerbales del Estado, como una forma supuestamente de progreso y de que el Estado recaude más para invertir en obras públicas. Sin embargo, con la enajenación de los mejores recursos de las tierras en Paraguay y con sus pobladores, inclusive con sus ocupantes históricos dentro, el Paraguay, antes que progresar, se empobreció aún más y se generó una gran explotación, sobre todo en los yerbales, que generó mucha violencia, mucha muerte. O sea, la violencia en el Paraguay está muy ligada a nuestra historia política y económica y a la lucha por la tierra. O sea, la violencia no es nueva. A lo largo del siglo XX, muchísimos compatriotas han sido asesinados en las grandes extensiones de tierra de los yerbales, de las grandes empresas multinacionales que se habían instalado en el Paraguay. La Industrial Paraguaya es una de ellas y varias otras grandes empresas extranjeras, sobre todo brasileñas, argentinas, inglesas, que se apoderaron de los mayores recursos naturales del país y ha generado mucha violencia, mucho asesinato, mucha explotación. Es así que podemos sostener, al igual que en Italia, porque en Italia los historiadores y los estudiosos dicen que la historia política de Sicilia es prácticamente está vinculada a la historia de la mafia. En el Paraguay, la historia política paraguaya, la historia social de Paraguay, está ligado también a la historia de la violencia. O sea, la violencia ha sido histórica en el país. Hemos tenido grupos paramilitares privados a lo largo de nuestra historia. Las grandes empresas agroindustriales, como la Industrial Paraguaya y otras multinacionales, tenían un ejército privado. O sea, un ejército privado que explotaba a los trabajadores, a los obreros, en los yerbales, los asesinaba, y todo ese tipo de asesinatos, todo estos tipos de delitos han quedado impunes. O sea, grupos paramilitares históricamente han existido en el Paraguay. Y estos grupos paramilitares, este brazo armado, siempre fue brazo armado de una oligarquía terrateniente que estaba ligado al poder político. Esta oligarquía terrateniente comúnmente formaban parte de los caudillos políticos. O sea, los caudillos políticos eran los grandes terratenientes y que ocupaban un espacio dentro del Estado también. Utilizaban al Estado simplemente como un instrumento para administrar sus estancias, para administrar su patrimonio privado. Esto también se dio en Sicilia, sobre todo en Italia, donde cómo nace justamente la mafia. Nace justamente de estos guardias privados. O sea, los grandes señores del latifundio en Italia utilizaban a ciertas personas, a sus guardias privados, para proteger, digamos, sus tierras. Y esos guardias privados con el tiempo se convirtieron, se organizaron y se convirtieron a través de la violencia y a través del pillaje, a través del robo, en una organización criminal con mayor poder, digamos, de fuego, con mayor poder organizativo. Y ese grupo armado, esos guardias privados fueron los que con el tiempo se convirtieron en lo que se conoce como la mafia rural en Italia, y que surge de la oligarquía latifundista en Sicilia,
que con el tiempo, era una mafia rural que con el tiempo, ¿verdad? En la década del 50 aproximadamente del siglo XX, se fue urbanizando esa mafia rural y ya se convierte o viene a formar parte de una estructura de poder política, económica, que se fue ramificando en toda la sociedad civil y en todo el Estado italiano. O sea, cuando hablamos de mafia, estamos hablando de una fuerza, de un ejército privado, un ejército militar, ligado a una oligarquía económica, ligado a poderosos de la economía. En Italia lo llamaban también varones, de ahí viene la palabra varones. Los varones eran grandes latifundistas de la oligarquía, que luego se convirtieron con el tiempo en lo que sería la burguesía mafiosa. Estos varones rurales se urbanizaron y con la caída, después en Italia, el latifundio, el feudalismo fue perdiendo fuerza y ese feudalismo entró el capitalismo y comenzó a funcionar lo que se llama el capitalismo mafioso y la burguesía mafiosa. Esta burguesía mafiosa es la que generó posteriormente lo que se conoce como la Cosa Nostra, ya en la década de los 50 en Palermo, la Cosa Nostra, donde ya hubo una connivencia entre el capitalismo, entre el propio capitalismo, entre la propia burguesía y que tenía su ejército privado, su brazo armado, para acumular sus riquezas a través de la violencia, a través de la extorsión, pero con la protección de un nivel más elevado, que es el sistema, lo que manejan el sistema político, un nivel más elevado, porque como decía un gran mafioso que hace poco fallecido, en la cárcel misma decía que si la mafia no hubiera tenido el apoyo y la vinculación con el poder político, hubiéramos sido simplemente un ejército de chacales. Hubiéramos acabado en 5 o 10 años. Jorge, ¿sí? También durante ese proceso se dio persecución a los movimientos sociales sicilianos, Sí, llámese sindicatos claro, o campesinos. Sí. Exactamente. En la historia de la Sicilia vemos grandes luchadores, dirigentes obreros, dirigentes campesinos, que buscando despertar la conciencia social en cuanto a que se debería luchar por mejores condiciones de vida, todo aquel dirigente campesino que buscaba despertar la conciencia eran asesinados en Sicilia. Hay muchos, les puedo mencionar, por ejemplo, a Bernardino Berro en Italia. Hay muchos personajes históricos que dieron la vida en la lucha por la justicia. Una persona bastante conocida en la historia de Sicilia es Berro, y también hay otros personajes históricos, inclusive por ejemplo Corrado, que era un funcionario público y que había sido honesto y que luchó contra la mafia y que sin embargo también en los primeros tiempos había sido asesinado. Hay que tener en cuenta una cosa muy interesante, y esto estudió muy bien Antonio Gramsci, el fundador del Partido Comunista Italiano, que es lo que es el sistema de una hegemonía. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de mafia, y cuando hablamos también, pues soy muy interesante, comparto mucho yo con la visión de Hugo, y en el sentido de que en el Paraguay no hay que mezclar todas las cosas. O sea, en el sentido que no solamente existe el EPP, existen varios grupos criminales, lo que se llaman bandas. ¿Por qué? Según los estudiosos del sistema mafioso, cuando ellos hablan, en Italia se dio un universo, dice, de acontecimientos y misterios, dice, así como acá en Paraguay, de asuntos criminales y no criminales, de grupos sociales específicos, que son las bandas, ¿verdad? Las bandas criminales, y de grupos paralelos. ¿Qué son grupos paralelos, por ejemplo, Hugo y Alejandro? La masonería, por ejemplo, es un grupo paralelo. Se han dado ideas, prejuicios, postulados ideológicos de distintos tipos. Todo esto que estoy mencionando viene a conformar una hegemonía cultural, el sistema de una hegemonía, ¿verdad? Y esta hegemonía, lo que hay que saber es cómo se ha formado esta hegemonía y qué consecuencias ha tenido para la sociedad y para la política en el Paraguay. No solo en el norte, sino en todo el país. Por eso que es muy importante entender que la mafia es un fenómeno muy complejo. Es muy complejo, no es tan sencillo entender cómo funciona.
porque es parte integrante de un sistema de poder y asume un relieve central la exigencia de entender cómo un sistema de este tipo pudo formarse y reproducirse en la historia. ¿Por qué? Porque la mafia no es simplemente una asociación criminal, una organización criminal, no. Forma parte de un sistema de poder. Un Por eso contexto. que para vencer a la mafia Claro, hay que atacar al sistema de poder. necesita de un contexto político Sí, sobre todo. claro. Y es un No, y contexto, cultural también, no solamente político, cultural. sí, es sobre todo un contexto político que pervierte el sentido de la legalidad. Hablamos específicamente, como es un Sí. fenómeno de Occidente, de la legalidad democrática, ¿verdad? Específicamente. Claro, el mayor caldo de cultivo de la mafia es la cultura de la ilegalidad que tenemos los paraguayos. Sí. Uno de los caldos de cultivo para que la mafia se fortalezca es la cultura de la ilegalidad. Y una herramienta que tenemos nosotros, Alejandro y también Hugo, tenemos que promover en los colegios, en las escuelas, en las universidades, la educación a la cultura, a la legalidad. A medida que nosotros, como pueblo, desde niños nos eduquen a la cultura, a la legalidad, eso es como una bazuca contra la mafia. Educar a los niños y a los jóvenes en la educación a la cultura, a la legalidad, es como disparar con bazocas al crimen organizado y a la mafia. Es un instrumento muy importante para que la mafia cada día pueda ser debilitada. Claro, sobre todo una mentalidad de valores. Yo, por ejemplo, te digo, sigo al estoicismo. Cambiando un tema vinculado, la otra vez estaba en el banco y escuchaba funcionarios públicos, judiciales, sin entrar en detalle, que hablaban desde un punto de vista de cómo ellos podían maximizar su goce del placer en menos tiempo. Hablaban desde un punto de vista existencialista, hedonista, inmediatista. Y yo me sorprendía como una persona estoica que vive con propósito, trascendente, que mira más allá, ¿verdad? Me sorprendía lo limitado de su mente, de su mentalidad, pero también me daba cuenta que ese tipo de mentalidad existencialista, hedonista, inmediatista, que es medio psicópata, ¿verdad? Realmente, que busca el máximo de placer en menos tiempo, favorece el rompimiento de la legalidad por la obtención de beneficios rápidos. Sería esa la base mental, digamos, la psicología de la mafia, ¿verdad? Y justamente decía, es muy importante eso que está diciendo Alejandro, de que nosotros tenemos que apuntar a una cultura de la legalidad, y la cultura de la legalidad justamente tiene que ver con los valores, o sea, desarrollar la ética en la sociedad. Y también ser consciente, no solamente conocer las leyes, no es solamente de conocer, sino ser consciente de lo importante, lo positivo que es que yo cumpla con la ley. O sea, los beneficios que tengo como individuo y como sociedad al cumplir la ley. O sea, esa conciencia de que es positiva el cumplimiento de la ley. Claro, y además que eso es lo que es importante. No vivís solamente para tus placeres egoístas, vivís para tratar de cumplir una responsabilidad con los demás, vivís un poco para los demás, eso también, ¿verdad? Y tratar de generar el bien común, sobre el tema, yo habría mencionado lo de Hugo Javier, y esto va para los dos, primero sería Jorge y después Hugo, porque estamos hablando del contexto, ¿verdad? Porque el EPP, este fenómeno, este rótulo, EPP o AK o como quieran llamarle, estos rótulos no se entiende sin el contexto político, ¿verdad? Estructural. Ya hablamos del histórico estructural. Ahora de esta coyuntura. Esto de Hugo Javier, la grosera y desvergonzada impunidad que se está dando en la Cámara de Diputados. Y a la vez el tema que esa misma Cámara, que le llaman la Cámara de la Vergüenza, se niega a que se le investigue a toda la red mafiosa que vinculado al clan González Dar, de Ramón y del fallecido Oscar, ¿verdad? ¿Qué reflexión te amerita que desde el poder político se defiendan estructuras mafiosas incrustadas en el poder judicial? No, y justamente lo que estábamos diciendo, Alejandro, hay que entender que la mafia no es un factor externo, no es una célula simplemente enferma en el organismo económico
empresarial del Paraguay. Y político. La mafia para mí constituye un elemento constitutivo, dinámico del sistema de poder imperante en nuestro país. Para mí no existe democracia actualmente en Paraguay. Sí. Existe una democracia despachada. Así mismo. O sea, en un país donde la mafia es la que gobierna, donde está inserto dentro del Estado paraguayo, no puede existir una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque acá en el Paraguay existe un sistema que es de naturaleza clientelar y asistencial. Y una de las características del sistema mafioso es un sistema de naturaleza clientelar y asistencial, donde el verdadero punto de encuentro entre la economía, los amplios sectores de la sociedad, gira en torno a ¿qué? A un bloque social. Acá existe un bloque social que se alimenta a través de la corrupción de la economía pública. Una oligarquía. Donde el interés público y privado parece no existir. Y en el que en que las acusaciones, las responsabilidades políticas y penales se funden con normalidad. O sea, son normales para ellos. O sea, acá se tiene la concepción equivocada, sobre todo dentro de los políticos tienen la concepción equivocada. Y no es yo creo que no es porque no saben, sino por hipócritas, de que por no demostrarse en la justicia la responsabilidad penal, ellos dejan de tener responsabilidad. Aquí hay que ser claro. El hecho de que no se haya demostrado en la justicia la responsabilidad de una persona no le quita lo que en cualquier país del mundo serio, donde existe Estado de Derecho, se llama responsabilidad política. En otros países, cuando existe indicios de corrupción contra un funcionario público, sea ministro, sea presidente de la República, sea alto funcionario de cualquier institución, tiene una responsabilidad política y igual dimite o renuncia a ese cargo, por más que no tenga todavía una responsabilidad penal. Acá hay una responsabilidad política. Se corta mucho la señal. Para la redundancia de la responsabilidad política de sus acciones, ¿verdad? Sí. Entonces, estamos totalmente, nos hemos olvidado de la responsabilidad política. En las manifestaciones, por ejemplo, no solamente hay que exigir a los que tienen procesos penales, no solamente hay que exigir el esclarecimiento de esos hechos, también la responsabilidad política, porque la responsabilidad política es tan importante como la responsabilidad penal. Entonces, actualmente lo que está sucediendo para mí no me sorprende, porque la mafia, todo tipo de criminalidad organizada, según por ejemplo hay un periodista famoso, John Keral, que escribió sobre la historia de la mafia siciliana de 1985 al año 2005, dice que toda forma de criminalidad organizada se nutre y se fortalece de la perversión democrática y de la pérdida de valores éticos de la sociedad, lo que vos estás diciendo. Se nutre de la pérdida de valores éticos de la sociedad. En nuestro país se da un fenómeno muy común y que justamente es característica de la cultura mafiosa. Cuando el delito goza no solo de impunidad, sino de reconocimiento, la sociedad comienza a aceptar formas culturales propias del mundo criminal. Sí, que es lo que nos pasa, ¿verdad? Muchas veces, ¿cómo? Es lo que nos pasa acá en Paraguay. Sí, ¿qué dice la gente? Y es letrado, cuando se admira al funcionario deshonesto, dice, mira pues cómo tiene un auto, tiene una linda casa, y es letrado esa persona. Letrado significa que es pillo, que tiene una cultura de la ilegalidad, ¿verdad? Que no actúa honestamente, ¿verdad? Y se lo alaba, ¿verdad? Entonces, imagínate, eso es propia ya de la cultura mafiosa, ¿verdad? Sí, son elementos... Otra cosa muy importante. Claro. ¿Sí? Claro. Y otra cosa también que hay que considerar, que la lucha contra la mafia y contra la corrupción de las instituciones, de las leyes y de sus administradores, es una lucha fundamental por la democracia y por las libertades. Cierto. Eso no hay que olvidar. Porque no puede existir democracia, no puede existir libertad, donde predomina la cultura mafiosa. O sea, es lo contrario a la democracia. Por eso vivimos, para mí, no sé si ustedes compartirán conmigo, vivimos dentro de una sociedad donde existe una democracia de fachada. Y no lo digo solamente yo. Mucha gente de afuera dice lo mismo por Paraguay, que acá existe una democracia de fachada, no una auténtica democracia. Hay más se puede hablar más de una mafiocracia que de una democracia. No. Acá, históricamente, de la época de Strone, se hablaba de narcocracia. Pero ahora estamos empeorando, nos estamos acercando. Si nosotros no despertamos, no nos unimos, si no activamos contra la mafia de manera seria, de manera científica,
de manera organizada. Así como la mafia se organiza, la antimafia también tiene que luchar en forma organizada, de forma seria. Entonces, el Paraguay se va a convertir en un Estado mafia. Estamos a punto de convertir al Estado paraguayo en un Estado mafia. Sí, como ocurre en el centro y sur de México. Ayer, por ejemplo, estaba viendo que todas las autoridades municipales de una ciudad de Michoacán huyeron de la ciudad por la guerra entre dos carteles narcotráficos locales. Prácticamente la ciudad se volvió territorio de nadie, porque las autoridades no podían, ni siquiera la policía local. Y creo que finalmente el gobierno federal va a tener que enviar el ejército a esa ciudad de Michoacán. Y son, el tema... Un día vamos a sentarnos a hablar más, seguramente vamos a hablar alguna vez con algún periodista de México del fenómeno mafioso en México. Hugo, ¿qué puedes decir al respecto de lo que comentó Jorge? Sí, José Alejandro, Jorge. Nosotros en Paraguay solemos, nos meten en la cabeza y creo que repetimos críticamente también ese discurso de que la cuestión de la corrupción es una especie de división entre buenos y malos. El que es corrupto porque es malo, ¿no? Y en realidad la corrupción, la mafia es parte de un sistema, digamos, que contribuye a que se reproduzca un modelo de desarrollo que es excluyente. Por eso para mí el tema del EPP no es una cuestión menor. Aunque me molesta hablar de esa sigla, EPP, debo decir, porque vuelvo a reiterar, es una sigla. Yo no hablo de grupos armados. Hablar de grupos armados es directamente validar un discurso oficial. Decir también, no solo existe el EPP, sino también existen otros grupos, es validar de alguna manera, aunque uno no lo quiera, digamos, el discurso oficial. En realidad es un rótulo, un senador paraguayo decía hace muy poco tiempo, y creo que es una descripción en la que coincidimos, que el EPP es una franquicia para delinquir. Es decir, es un rótulo que puede utilizarlo cualquiera, absolutamente cualquiera, para hacer sus fechorías. Eso es finalmente el EPP. Creo que tenemos que ser sumamente claros en esa cuestión. Yo no puedo, digamos, continuar con una conversación si no hago esa aclaración, porque yo no pongo entre comillas la sigla EPP y pongo entre comillas lo que se dice que es el EPP, porque tomo total y absoluta distancia de esa cuestión. Claro, es decir, todo esto es... no es una cuestión menor, el tema del EPP no es una cuestión menor, el tema del EPP no es una cuestión nomás, digamos, es la razón por la cual en el norte paraguayo, recuerden eso los compañeros, en el norte paraguayo se instaló el estado de excepción permanente a partir del gobierno de Horacio Cartes, que fue, digamos, el cuco del EPP, el cuco de un grupo insurgente. Un grupo insurgente y nosotros tenemos una revisión del discurso a lo largo de varios años de la prensa como tal, y también de las palabras de los líderes políticos de este país, y es sumamente claro que es el EPP para esta persona. Es un grupo campesino con apoyo campesino y es la justificación para instalar la justificación para instalar la militarización en el norte paraguayo. La militarización que termina siendo, que contribuye a que ese modelo de desarrollo sea absolutamente incuestionable. Concepción tiene uno de los niveles más altos de concentración de tierras, no solo de ninguna manera solo en Paraguay, sino también a nivel mundial. Hay que recordar que Paraguay es el país con la desigualdad en el acceso a la tierra más pronunciada a nivel internacional. Y en el caso de Concepción es absolutamente vergonzoso. Según los datos del censo en 2008, que es, digamos, probablemente la situación, y eso vamos a verlo el próximo año cuando se haga el censo agropecuario, ojalá se haga, y no se pierda no se dé mucha vuelta en eso, y no también se termine de la misma prensa cuando se habla de hacer censo, siempre decir, hablar de millonarios préstamos como poniendo en duda,
digamos, la importancia de un estudio de esa envergadura. Esos son estudios que cuestan y hay que hacerlos, que son absolutamente necesarios. Pero ese censo, que es el último que tenemos, y que hay otras situaciones, otras cuestiones que nos confirman eso, muestra una situación vergonzosa. Poco más de 500 personas en un departamento que tiene más de 200.000 habitantes, tiene más de 1.400.000 hectáreas, de las poco más de 1.800.000 hectáreas que tiene todo el departamento de Concepción, el segundo departamento más extenso de la región oriental de Paraguay. Ese modelo de desarrollo es absolutamente incuestionable, se mantiene, se fortalece la inversión extranjera que se instala en Concepción sobre la base de toda esa arquitectura, digamos, de seguridad que se instaló en la zona a la que le es muy favorable, y hace que ese modelo sea completamente incuestionable, se está fortaleciendo cada vez más. Por eso no es una cuestión menor hablar del tema del PP. Yo creo que hay una cuestión fundamental que también hay que el tema es que ya, digamos, se deja de hablar del EVP y la misma fuerza de tarea conjunta. Ya en los últimos tiempos su tarea no era, digamos, acabar con el EPP, sino ocuparse también de cuestiones de intervenciones, de enmantelamiento, de temas relacionados con el narcotráfico y otros delitos. Entonces se va, digamos, desdibujando. Yo creo que es una estrategia, y no debemos caer en eso, para de alguna manera olvidarnos de cuál es la razón por la cual está allí. Porque cuando la gente no entiende por qué está una fuerza de seguridad, una fuerza que está prácticamente, es una fuerza de ocupación en su propio territorio, es la que se está dando en el norte paraguayo. Las fuerzas armadas paraguayas están ocupando su propio territorio. Eso tiene consecuencias sumamente importantes hoy en día. Eso no debemos dejar de lado. Y lo que hemos visto y lo que ha denunciado, por lo menos, por ejemplo, el fallecido capitán Piñanes, es que la fuerza de tarea conjunta, en realidad, se metió no para combatir la inseguridad, sino para administrar o participar de la administración del delito, del narcotráfico y otras cuestiones. Es decir, la mafia, la corrupción, no es una diferencia entre buenos y malos, es parte de un sistema que genera este modelo de desarrollo extractivo, expansivo y excluyente. Esa es una cuestión que no debemos dejar de tener en cuenta. No es simplemente una cuestión de ellos, como si fuese que ellos son los malos y nosotros somos los buenos. De ninguna manera, es parte de un sistema al que le sirve muy bien todo esto que se está desarrollando. Y en otros Paraguay y en otros puntos del país también. En otros puntos del país, es cierto, no existe esta cuestión, esta lucha contra una supuesta insurgencia, pero en todo el resto del país, si uno se fija, cuando se dan estos procesos de ataque a comunidades campesinas, indígenas, se da sobre la base de la criminalización de estas organizaciones y de estos grupos poblacionales que pelean por un modelo por acceder a la tierra, por un ambiente sano. Es como dice David Harvey, este gran académico británico, en realidad los campesinos, los indígenas, son insurgentes, por supuesto, son insurgentes contra un modelo de desarrollo, porque pelean por un modelo de desarrollo incluyente, por un ambiente sano. Claro que son insurgentes para ese modelo de desarrollo. Entonces esa es la verdadera insurgencia, no la insurgencia burda que quieren atribuir a la población campesina e indígena. Claro, estas franquicias, quiero aclarar. No sé si Jorge querés hablar, te dejo hablar entonces a vos. Comparto plenamente lo que te dice Hugo y agrego más. Nosotros tanto nos hemos se ha tergiversado, los grandes medios han tergiversado sobre la verdadera naturaleza del denominado EPP, que inclusive se ha normalizado la manera como está funcionando la Fuerza de Tarea Conjunta de manera totalmente inconstitucional. Así eso hay que destacar. Que violan el artículo 173 de la Constitución Nacional, que habla cuál es la función, el objetivo de las Fuerzas Armadas, que tiene solamente como objetivo de custodiar la integridad territorial y la de defender la autoridad legítimamente constituida. Y la fuerza policial, la Policía Nacional, es la encargada de la seguridad interna del país. Sin embargo, está funcionando de manera totalmente inconstitucional a partir del gobierno de Descartes, y eso se ha normalizado. Y comparto plenamente lo que dice Hugo,
Y también lo que me preocupa, que no es un tema menor, el tema del Estado mafia. O sea, el Estado mafia es más o menos así como está funcionando actualmente este denominado EPP, y así como funciona, digamos, actualmente la Fuerza de Tarea Conjunta. Peligrosamente está funcionando esta fuerza como en un Estado mafia. ¿Por qué le digo Estado mafia? Porque ¿qué es Estado mafia? Vamos a conceptualizar el tema. Son aquellos estados afectados por un doble fenómeno: las conexiones entre organizaciones criminales e instituciones representadas por hombres incriminados por corrupción o por mafia, y el uso continuado o frecuente de prácticas criminales por parte de las instituciones mismas. Eso es el concepto de Estado mafia. Exacto. Hemos tenido Estado mafia, por ejemplo, durante la dictadura del general García Meza en Bolivia, el régimen de Noriega en Panamá, el régimen militar en su momento en Birmania. En Turquía, por ejemplo, estuvieron hombres que han integrado bandas políticos criminales. Por ejemplo, en Turquía se le conoció como los lobos grises, que llegaron a ser inclusive parte de la OTAN, ¿verdad? Turquía, siendo que sus gobernantes forman parte de bandas políticos criminales. Y lo que está describiendo Hugo, de una u otra forma, es la descripción de un Estado mafia, Alejandro. Y eso no es un tema menor. ¿El Paraguay podría ser ya un Estado mafia? Es la pregunta. ¿O estamos muy cerca de convertirlo en un Estado mafia? Yo creo que en parte ya es, personalmente. Y hay que aclarar algo, ¿verdad? Partamos desde la base que la psicología de la mafia es el egoísmo. Es una cultura psicópata. Y segundo, es el extractivismo que constantemente menciona Hugo, que es absoluta y totalmente antiecológico. Y contextualizando, el modelo financiero, y especialmente, yo le digo directamente, las criptomafias. La criptomafia, el fenómeno de las nuevas tecnologías descontroladas que se están utilizando para fortalecer la mafia, aceleran los procesos de egoísmos individuales y colectivos, y a su vez fomentan una mayor economía extractivista y aceleran aún más la destrucción ecológica que todos estamos sufriendo. Porque en este momento estamos teniendo una gran sequía en Paraguay, pero en el Pacífico, en el sureste Pacífico, en estos días, Filipinas fue destruida fue Filipinas. Y todo eso son fenómenos vinculados con una red financiera internacional mafiosa que hoy está teniendo su punta en las criptomonedas. Como ayer decía un gran tiburón de Wall Street, las criptomonedas son la mayor burbuja histórica del momento, y las mafias, especialmente las mafias en Paraguay, se sirven de las criptomonedas y obviamente esto sirve para fomentar aún más estas franquicias, estos rótulos de brazos armados, que llámese EPP, llámese PCC, que finalmente no sabemos si son las propias fuerzas de tarea conjunta. Ojo, el general Herminio Piñanes, padre del asesinado capitán Enrique Piñanes, dijo que las FTC, la Fuerza de Tarea Conjunta, son el propio EPP, y que realmente el EPP, el AKP y diferentes, o el ejército del Mariscal López, en realidad son distractores de la opinión pública para encubrir el narcotráfico en el norte. Porque, como bien había, Hugo habla de lo que él sabe, ¿verdad? El marco de las acciones extractivistas conocidas. Pero hay un extractivismo oculto, que es las plantaciones de marihuana. Y no es un dato mínimo lo que voy a mencionar. Acá se está plantando la marihuana transgénica de Monsanto. A mí me sorprende que siempre la Senat hace incautación de marihuana, y todas son marihuana transgénica. Y yo pregunto, ¿por qué la Senat nunca va a la oficina de Cargill Monsanto a preguntar qué hace su semilla marihuana transgénica en Concepción? Eso. No sé qué pensás de eso, Jorge, y después Hugo, Jorge, como quieran ustedes. Sí, le voy a dar la palabra a Hugo. Sí, eso es interesante, muy interesante.
Yo quisiera en esta parte conectar lo que decía Jorge al principio. A mí me parece extraordinario eso que estaba señalando él de cómo surge la mafia en Italia. Y quiero recordar algo cuando una periodista italiana nos visitaba algunos años atrás en Concepción, cuando yo todavía vivía por Concepción, y nos entrevistaba sobre esta cuestión que tiene que ver con la realidad del norte. Nos decía, me dice en un momento, dice, esta película que vos estás contando nosotros ya la vimos en Italia. ¿Así? Le digo, sí, claro, esto ocurrió en Italia, dice. Esto es un cálculo que ocurrió en Italia. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama la operación Dario, la estrategia de la atención. Y es extraordinario lo que estaba señalando Jorge de cómo, digamos, o sea, es un cálculo con lo que pasa en el área rural de Italia. Es algo que se da en el norte paraguayo. Porque hay que tener en cuenta que en lugares donde entra el capital y debe avanzar de manera violenta sobre los recursos naturales, todo es sucedió. Es decir, no es a lo mejor lo que sea una cuestión correcta, no necesariamente, no porque exista una cuestión, una conexión, aunque con esta cuestión de la instalación de la mafia italiana, que se reconoce recién ahora, porque yo tampoco creo que recién ahora la mafia italiana esté entrando acá, sino es ya es una cuestión que se está reconociendo. Incluso recuerdo que Jorge había mencionado algunos años atrás ya esta cuestión de que lo que podía estar ocurriendo, por ejemplo, en zonas como la del norte paraguayo, estaba vinculado con la mafia italiana. Yo en ese momento no tenía mucho conocimiento y mucha bibliografía leída en relación a ese tema. Hoy en día puede quedar mucho más claro toda esta cuestión que se está dando en el norte paraguayo. Es decir, cuando entra el capital y necesita expandirse, lo hace sobre la base de la violencia para expulsar a la población, que es una molestia. Hay un sello que puede identificarse. Es como cuando uno actúa como detective y comienza a buscar las pistas. Jorge fue fiscal y va a saber perfectamente de qué se trata lo que estoy señalando. Uno comienza a buscar las pistas y va encontrando elementos que son comunes en casos que son diferentes. Esto se da en el tema rural y también se da en el tema urbano. Hay una pequeña, salgo un poquito del tema, pero no para distraer el tema del cual estamos hablando, simplemente y única y exclusivamente para mostrar cómo, digamos, hay un sello que coloca el capital extractivista cuando se introduce. En el área rural estamos hablando ampliamente en el día de hoy, hay una conexión muy clara, un calco entre lo que pasó en la Italia rural y la Italia y la zona rural hoy en día del Paraguay. También ocurre en las zonas urbanas. Yo estuve en el sur español en el año 2018 haciendo una estancia académica y he observado cómo de la misma manera en que la población de los Bañados de Asunción y de otros puntos del área metropolitana de Asunción es expulsada de sus tierras por parte primeramente de las obras que lleva adelante el Estado paraguayo. Hay que recordar que hace menos de 10 años el Estado paraguayo construyó la famosa avenida costanera, que cuando a uno le visitan dicen es muy lindo. Y claro, uno tiene que responderle es muy lindo, pero acá hay muchas personas, hay muchas familias que fueron desalojadas de sus tierras. Eso mismo se da en países europeos, como en el caso del sur español, donde los alquileres turísticos promovidos por plataformas de empresas multinacionales están haciendo que la población tenga que marcharse de sus casas y ya no tenga lugares, por ejemplo, de Italia como en Venecia, la gente no puede conseguir un lugar para vivir. Hay un lugar para un turista que tiene la capacidad de pagar un alquiler alto o un hotel de un precio alto, pero la población no tiene posibilidad de conseguir un espacio para vivir. Y no solo ocurre en países como Italia y en España, sino en otros países también europeos, en países centrales y no tan centrales, ocurre ese mismo fenómeno. Es decir, cuando el capital entra, se puede, digamos, identificar esas pistas que nos pueden ayudar a entender. Por eso podemos hacer esa conexión con la realidad rural de Italia, con la realidad rural del Paraguay actual,
Podemos encontrar esas pistas en otros países de la región, como en el sur argentino, como en el sur chileno, como en la zona del Mato Grosso brasileño. Esas son cuestiones que creo no hay que perder de vista. Esas pistas son las que nos ayudan a entender este fenómeno y también nos ayudan a estar prevenidos para que no venga cualquiera a decirnos, no, lo que pasa en el norte paraguayo es porque las FARC se avanzaron y se están mirando a Concepción. ¿Qué tiene que hacer la FARC en Concepción? La FARC tiene otra historia, se está luchando por otras cuestiones. Es una cuestión absolutamente absurda cómo se está manejando toda esta explicación. Yo creo que la confusión a la que nos quieren, digamos, llevar es justamente para que no terminemos entendiendo absolutamente nada y para que veamos como criminales a cualquiera. Yo honestamente no le conozco a la persona que falleció en este operativo de la policía. No puedo decir es delincuente, no es delincuente, sería absolutamente irresponsable de mi parte. Dice la policía se resguarda en que el operativo fue legal porque firmó. En la filmación resulta que no se ve absolutamente nada. No se ve absolutamente nada, nadie, absolutamente a partir de ese video puede decir quién realmente abrió fuego. Si abrió la policía o abrió la persona abrió supuestamente la persona que terminó siendo asesinada por la policía. Eso me parece muy peligroso que se esté normalizando los términos que usaba José Alejandro, este tipo de procedimientos sin el amparo, sin el auxilio de toda la cuestión jurídica, porque si vamos así, entonces, ¿para qué queremos ya un poder judicial? ¿Para qué queremos ya todo este sistema del Ministerio Público? Ya no sirve absolutamente de nada, entonces. En todo caso, hay que apuntar a mejorar, a transformar esas instituciones, pero cuando apuntamos y aplaudimos cada vez que se mata a alguien y como consecuencia de eso decimos hay un resultado, entonces realmente a mí me parece que ya estamos tirando la toalla y así estamos renunciando a ser país. Y creo que eso es una cuestión que hay que tener muy en cuenta, José Alejandro y Jorge. Sí, Jorge. A mí me preocupa, Alejandro y Hugo, me preocupa lo que está sucediendo en Latinoamérica. Más o menos complementando lo que dijo Hugo hace rato, que el fenómeno de la violencia en Paraguay, de la criminalización de la lucha campesina e indígena, no es un fenómeno paraguayo actualmente. Esto se da en Argentina con los mapuches, por ejemplo, que han venido siendo masacrados, asesinados, criminalizados enormemente en Argentina. Por ejemplo, el caso de Santiago Maldonado en la Argentina ha sido asesinado por defender la lucha de los mapuches. Santiago Maldonado, que es un caso resonante en Argentina. Hay líderes muy importantes, líderes políticos y religiosos, líderes espirituales de los mapuches, que están presos ahora. En Chile, por ejemplo, hay una persona muy representativa de los mapuches que no cometió ningún delito y por solamente luchar contra el sistema opresor y asesino de sus hermanos mapuches ha sido encarcelado en Chile, está preso, y una serie de asesinatos que se está dando en Argentina, donde grandes empresas multinacionales se han apoderado totalmente de los recursos naturales y de la tierra, digamos, de los pueblos originarios. También se da en Chile esto, y lo que más me preocupa es que hay gobernantes que han estado en el poder y que continúan teniendo el poder político más allá del gobierno formal, como Macri, por ejemplo, en Argentina, como Piñera en Chile, por ejemplo, que se ha denunciado no solamente la corrupción de sus gobiernos, sino periodistas y estudiosos de la criminalidad organizada han denunciado que han tenido una práctica mafiosa, que tienen una práctica evidentemente mafiosa, el gobierno de Macri, el gobierno de Piñera, y que no es simplemente un gobierno corrupto, sino directamente ligado a actividades mafiosas. O sea, tenemos en Argentina, tenemos el caso de Chile, acá en Paraguay que se está dando una práctica mafiosa, y eso es peligroso porque podría reeditarse, claro, Horacio Cartes, que puede reeditarse, se puede reeditar, podemos estar peor de lo que estamos, puede ser peor que el Operativo Cóndor, o sea, de la época del Operativo Cóndor. Mucho más sutil se está dando, mucho más, de manera diferente, pero se podría reeditar, o ya se está reeditando una especie de Operativo Cóndor encubierto, más sofisticado,
con mayor tecnología, Sí. pero mucho más sangriento y criminal que el propio operativo Cóndor de la época de Stroessner. Y eso hay que denunciarlo. Que no solamente se está dando en el norte del país, no solamente se está dando en Paraguay, se está dando con nuestros hermanos mapuches, sobre todo en la Argentina, se está dando en Chile, se está dando en Uruguay también ahora. Hay muchos sectores en el Uruguay que se están manifestando contra el gobierno actual uruguayo. Y acá no hay que entrar en el tema de izquierda o de derecha. Tanto los gobiernos de izquierda como de derecha en Latinoamérica, de una u otra forma, han estado relacionados con prácticas o de corrupción o de una u otra forma ligadas a prácticas mafiosas, Alejandro y Hugo. Sí, quería acotar nomás que lo que le conecta tanto a Cartes, a Piñera como a Macri es los Pandora Papers. Y los Pandora Papers demuestran el tema de cómo funciona el sistema financiero internacional. Y vuelvo a recalcar, ese sistema mafioso, porque es mafioso, se está potenciando con todo, con las criptomonedas, que como no están prohibidas las criptomonedas y apenas están reguladas, se están convirtiendo en algo muy popular. Se están convirtiendo en la gran burbuja de nuestro tiempo, una gran mentira, y ya se está hablando del peligro que esa burbuja está por explotar, específicamente el Bitcoin, ¿verdad? Que está llegando a los límites tanto tecnológicos como de mercadeo de esta burbuja, el Bitcoin. Entonces, este sistema egoísta, psicópata, totalmente antiecológico, que va en contra de mano de lo que es la lucha contra el cambio climático, que hasta ahora no avanza decididamente, a pesar de los desastres que se están dando, se ven fortalecidos por este nuevo sistema de burbuja. Y esto, a su vez, impulsa esa mentalidad psicópata, mafiosa, a aumentar el extractivismo en las distintas regiones del mundo. Y eso hace que los sistemas capitalistas, egoístas, mafiosos, generen estas franquicias como una suerte de falsa bandera para justificar la represión y la persecución contra los sectores sociales, ¿verdad? De ahí, en ese contexto, queda claro que se nos está acabando el tiempo, quiero decir. La tendencia es a que el fenómeno se vuelva, o sea, la dinámica mafiosa, egoísta, psicópata, extractivista del sistema financiero y capitalista mafioso, tanto en Paraguay como en distintas partes, se va a volver cada vez más violento y va a haber una mayor represión. Van a aumentar las franquicias de falsas banderas de supuestos grupos violentos, entre comillas, de izquierda o sociales, y la tendencia es, si no le ponemos freno, la tendencia es a que se restrinjan más las libertades democráticas. Ya para finalizar, para cerrar, en pocas palabras, unas pocas ideas, fuerzas, tanto Hugo como Jorge, ¿cómo podemos detener esta dinámica de violenta, mafiosa? Jorge, en un minuto, y después Hugo, un minuto. Sí. Jorge. Sí, es importante hacer lo que estamos haciendo ahora, hablar de mafia y de antimafia, hacer este tipo de debates, este tipo de charlas, apuntar a una educación a la cultura de la legalidad, apuntar a fortalecer la cultura de la legalidad, a apoyar la lucha campesina y a la lucha indígena por sus derechos, para que ellos puedan acceder a una verdadera justicia social, luchar por la justicia social, porque si existe justicia social, de hecho, la mafia se va a ir debilitando. Si existe cultura de la legalidad, el Estado de Derecho realmente va a estar vigente y podemos ir debilitando esa mafia, y también exigir no solamente responsabilidad penal a los administradores del Estado, sino sobre todo hacer que paguen una responsabilidad política y sean destituidos de sus cargos todas aquellas personas que de una u otra forma están ligados a la mafia. O sea, apuntar por una educación ética y ciudadana, y por otro lado denunciar cotidianamente toda la corrupción, toda la mafia imperante, porque me preocupa que el dinero de la 'ndrangheta y de la mafia italiana esté circulando por el sistema financiero paraguayo, por el sistema político paraguayo, y sabemos que
el dinero, el capital mafioso, no solamente ha mantenido a grandes bancos, ha sido capital para los grandes bancos a nivel mundial, sino puede instaurar gobiernos, echar gobiernos y seguir consolidando una dictadura mafiosa en nuestro país. Me preocupa el capital mafioso que la Drangheta estaría, digamos, haciendo circular en el país. Por lo tanto, debemos apuntar a una cultura de la legalidad, una cultura ética, es el único instrumento que tenemos, la educación cívica y ciudadana, de manera a que todos juntos, unidos, podamos luchar contra este cáncer de nuestra sociedad, que es la mafia y el crimen organizado, que no es una única mafia, sino que forma parte de un sistema criminal integrado que tiene sus tentáculos en toda la sociedad y el Estado paraguayo y se disemina a nivel mundial. Sí, Hugo. Muchas gracias. Dale, muchas gracias. Hugo, un minuto. En primer lugar, José Alejandro, Jorge, agradecer la oportunidad, no solo de participar, sino sobre todo las cosas de aprender. Creo que la educación, la formación, son los antídotos para digamos, estos males que tenemos como sociedad. La formación, vivimos en un mundo donde hay demasiada información y creemos a veces, tenemos la ilusión a veces de que estamos informados, de que sabemos todo. En realidad creo que sabemos mucho de titulares que se esparcen en los grandes medios de comunicación, en Internet principalmente, porque ese es el canal preferencial. Hoy en día uno ya no se sienta a enterarse de las noticias al mediodía o a las 20 horas frente al televisor viendo noticieros, sino revisando las redes sociales, revisando el celular, porque aquí a través de Internet es el canal a través del cual nos informamos. Sabemos de muchos titulares, pero finalmente no comprendemos absolutamente nada. Sabemos mucho, pero no entendemos nada. Creo que para eso es importante apostar a la formación permanente, a la educación, a una lectura comprensiva de los hechos, a un análisis profundo de la realidad, porque eso también va a fortalecer la lucha que se lleva adelante en las calles, en el campo. Sin formación, sin educación, no se puede hacer de ninguna manera, no se puede llevar adelante una lucha social que pueda ser efectiva, porque la lucha debe ser política. Lo que estamos haciendo nosotros, aunque no por supuesto, legítimamente podemos pertenecer a algún partido político, yo particularmente no milito en ninguno, no porque yo considere malo de ninguna manera, sino simplemente porque no estoy. Creo que lo que estamos haciendo es una actividad política y creo que tenemos que seguir apostando a eso. Unirnos, encontrarnos con la política, finalmente la búsqueda colectiva del bien común. Y para buscar para hacer esa búsqueda colectiva del bien común tenemos que reflexionar sobre lo que nos está pasando, entender lo que nos está pasando, no simplemente saber mucho de lo que dicen los medios, sino entender en profundidad lo que está pasando y afinar las estrategias para tratar de construir una sociedad mejor y por ende un mundo mejor. Cuando hablamos, y con esto termino, de apostar al campesinado, y coincido con lo que dice Jorge, y apuntar a otra población rural como la población indígena, es, creo yo, apuntar incluso a combatir este cambio climático que estamos señalando. Hoy en día que se habla de avances, en realidad estamos avanzando hacia dónde, estamos avanzando con toda esta cuestión de la tecnología que se implementa en el campo, con los agrotóxicos, etcétera. En realidad estamos avanzando hacia un precipicio. Y en este momento de avance, probablemente lo que tenemos que hacer es volver nuevamente a esas prácticas que nos enseñaron las poblaciones campesinas e indígenas y que hicieron que en distintos momentos de la historia de la humanidad se hayan hecho verdaderas proezas desde ese conocimiento tradicional. Allí creo que radica, luchar por esas comunidades, por esas poblaciones, es luchar también contra el mismo cambio climático y apostar a una sociedad en donde la vida pueda ser factible, pueda seguir siendo factible. En lo contrario, este es el único planeta, esta es nuestra única nave espacial la que tenemos, y si seguimos así, en realidad vamos a terminar todos fritos y, digamos, la vida no va a poder continuar, no va a poder ser factible. Luchar por estas cuestiones no es simplemente una cuestión de ganarnos un espacio en el cielo, sino en realidad estamos luchando por nuestra propia supervivencia cuando apostamos a estas cuestiones
Es lo que quería aportar humildemente José Alejandro y Jorge. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Sí, muchas gracias a ambos. También agradezco la presencia silenciosa, pero que está acá en la sala, de Inocencia. También agradezco a todos los que han escuchado hasta el final esta segunda parte de EPP Guerrilla o Mafia. Y nada Inocencia más. Portillo, yo la conozco, es de Curuguatú. Ah, ya te está escuchando. Saludos a ella. Saludos. Sí, saludos también a todos los que van a escuchar esta grabación ya, que se va a publicar en YouTube como base y después se va a publicar en todas las redes. Y bueno, yo creo que por este año vamos a concluir esta serie de conferencias. Estaría viendo para el próximo año ya importante sería continuar desde un enfoque también ecológico. Vamos a poner mafia y ecología porque la ecología también es un tema muy relevante hoy en estos tiempos. Voy a ir viendo otras personas que nos puedan ayudar con sus conocimientos en ese campo. Alejandro, el tema un poco que va relacionado con la ecología y que afecta al mundo es la energía nuclear, por ejemplo, que podemos... La energía nuclear. Claro, no es una amenaza directa que tenemos, que valió la lucha que hicimos años pasados, pero podemos mencionar eso también. Lo que hoy tenemos presente son los agrotóxicos. Y el modelo... La energía nuclear es la espada de Damocles más grave que pende sobre toda la Tierra. Sí. Y lo que tenemos hoy, ahora, es el modelo extractivista que tanto menciona Hugo. También. Sí, y entonces, miren, yo a todos los que participaron, que estuvieron en esta sala, a todos los que escucharon esta grabación hasta el final, les deseo, dentro de todo este tema de la pandemia y todo lo que estamos pasando con el cambio climático, felices fiestas y preparémonos para un 2022 de más activismo cultural y político de lucha por la vida y contra la mafia. Así que tengan feliz resto de final de año, felices fiestas y estaremos en comunicación ya el próximo año. Un saludo a todas y todos. Muchas gracias. Felices fiestas. Felices fiestas, muchas gracias. Dale, chao. Hasta luego.